Bienvenidos de nuevo, bienvenidos sean todos y saludos si está viendo el servicio por transmisión en vivo o más tarde por streaming. Ok, ahora. Bueno, algunos de ustedes han tenido esta experiencia. Cada 2 o 3 años yo recibo una carta por correo que me dice que tengo que presentarme en la corte para el servicio de jurado. Pasas todo el día ahí, posiblemente te ponen en un jurado, posiblemente no, pero seguramente vas a pasar casi todo el día ahí, si no todo el día. Y si te ponen en un jurado, puedes durar 1 día, 2 días, 3, una semana, semanas, dependiendo del caso, pero estás ahí para juzgar a una persona acusada de un crimen, juzgar si la persona es culpable o inocente. Entonces, es algo importante, algo necesario, y unos dirían que es un privilegio de ser ciudadano de un país con un sistema judicial así. Pero nunca he conocido una persona a quien le guste el servicio de jurado. Todo el mundo se queja. Me toca hacer servicio de jurado, no tengo tiempo para esto, estoy muy ocupado, tengo otras cosas que hacer, esto es una pérdida de tiempo. Pero yo creo que al fondo queremos juzgar, nos gusta juzgar. Juzgar significa evaluar y juzgar si algo es bueno o malo, correcto o incorrecto, si una comida es saludable o no saludable. Lo hacemos todos los días y nos gusta hacer, pero no nos gusta ser juzgados. No nos gusta que la gente nos juzgue. Por ejemplo, un hombre cristiano, hombre de negocios, está hablando con una mujer joven en su oficina que trabaja ahí, y ella le dice, tengo una buena noticia, mi novio acordó vivir conmigo, ¿no es fantástico? Y el hombre responde, yo veo que esto te hace feliz, pero estarían más felices si esperaran hasta después de casarse, porque esa es la sabiduría de Dios, es lo que Dios dice en su palabra. Pero ella, enfadada, dice, ¿cómo te atreves a juzgarme? Eres cristiano, ¿no? ¿No dijo Jesús, no juzgues? Eso significa que los cristianos no pueden juzgar a nadie. Es como una mantra que tienen muchos, no me juzgues. ¿Y qué quieren decir cuando dicen eso? Quieren decir, no puedes decirme cómo vivir mi vida. Es mi vida y no puedes decirme cómo vivirla. Y para ser honesto, hay muchas personas que tienen ese estereotipo sobre los cristianos. Dicen, esa gente siempre anda juzgando a todos, siempre listos para criticar. Vamos a hablar más sobre eso y probablemente es porque han conocido cristianos así. Una persona que no cree en Dios, ¿cuál es la norma que usa para determinar su conducta? Es su corazón, básicamente, ¿verdad? Si su corazón le dice que algo es bueno, lo hace. No se dan cuenta de que nosotros tenemos otra autoridad. ¿Cuál es nuestra norma como creyentes? ¿Qué usamos para determinar cuáles serán nuestros pasos, nuestra vida, nuestras decisiones? ¿Qué es? Es la palabra de Dios. Y porque creemos que la vida es la palabra de Dios, es una autoridad mucho más alta que cualquier idea o pensamiento o sentimiento que pueda salir del corazón humano. Y la Biblia nos dice que juzguemos. Un ejemplo. 1 de Juan 4:1. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En otras palabras, no crean todo mensaje religioso que escuches. ¿Qué debemos hacer con el mensaje? Someterlo a prueba, comparándolo con lo que dice Dios en su palabra. Y así sabremos si es un mensaje verdadero o falso. Y al mismo tiempo juzgamos a quién.
al mensajero, a la persona que nos dio el mensaje, que nos dijo, en el nombre de Dios te digo esto. Pero si es un mensaje falso, esa persona es un falso profeta. Y son palabras de Jesús. Tilda a algunas personas como falsos profetas. Es un ejemplo. Pero lo que más creo que enfurece a la gente es cuando alguien cuestiona su comportamiento moral, cuando juzga su comportamiento moral. Y es cuando te lanzan esa frase. Jesús dijo, no juzgues. No puedes hacer eso. La pregunta es si tienen razón o no. ¿Qué significa? ¿Estás seguro qué significa eso? Es nuestra serie de mensajes. Interpretar un versículo bíblico correctamente es esencial. ¿Están interpretando bien las palabras de Jesús? Vamos a dejar que Jesús nos enseñe. Vamos a Mateo 7, versículo 1, donde Jesús dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Ahí está. ¿Verdad? No juzgues. Así lo dice. Si tuviéramos este versículo y nada más, ¿a qué conclusión llegaríamos? Que no deberíamos juzgar a nadie bajo ninguna circunstancia con respecto a nada. Pero ningún versículo bíblico existe en un vacío. Siempre existe dentro de un contexto y el contexto nos dice qué significa. Leamos el versículo 2. Porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Al leer este versículo y los que vienen, nos vamos a dar cuenta de que Jesús no prohíbe que juzgamos con este versículo, sino que está enseñándonos cómo juzgar correctamente. Cómo juzgar correctamente. Y empieza con una advertencia. Dice que tú serás juzgado con la misma norma que tú usas, con la misma medida que tú usas, tú serás juzgado. Así que ten cuidado de hacerlo bien, de hacerlo justamente, correctamente. Ahora los versículos 3 al 5. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Yo siempre he admirado los cirujanos oculares, porque el ojo humano es tan delicado. Y si un cirujano comete un error, te podrías quedar ciego durante el resto de tu vida. Entonces, un cirujano ocular tiene que tener mucha habilidad y trabajar con mucha destreza y cuidado. Pero imagina que tienes que someterte a una cirugía ocular y te llevan al quirófano, te preparan, estás sobre la mesa y entra el cirujano. Pero tiene un tronco enorme en el ojo, tan enorme que cuando gira la cabeza las enfermeras tienen que agacharse para que él no les dé con ese tronco. Y te mira y te dice, estoy listo para operarte. ¿Está listo? No. Okay, obviamente es un ejemplo exagerado, pero el ejemplo de Jesús es exagerado. Tener una viga en el ojo, ¿verdad? Pero produce un punto muy claro. ¿Cuál es el punto? Jesús dice, si vas a juzgar a otro, júzgate a ti mismo primero. Si vas a juzgar a otro, júzgate a ti mismo primero. El juicio empieza ¿con quién? Conmigo, no con la otra persona. Ahora, todos nosotros sabemos lo que hay dentro de nosotros, pero como pecadores tenemos una habilidad asombrosa de justificar nuestra mala conducta, la habilidad asombrosa de ignorar o pasar por alto nuestros propios defectos. Por eso Dios quiere que practiquemos esto, que cada día nos juzguemos. ¿Cómo se llama eso? Arrepentimiento, ¿no? Que cada día nos examinemos según su ley para saber dónde hemos fallado.
para confesar esas fallas, esos fracasos, esos pecados a Dios, para que busquemos refugio. No que busquemos refugio en nosotros, ni en nuestras obras o méritos o esfuerzos, sino ¿en quién? En Jesús, en la cruz de Jesús, donde siempre recibimos por fe esa gracia, ese perdón de Dios que necesitamos. Porque en esa cruz nos damos cuenta de que para que mis pecados fueran perdonados, ¿qué tuvo que sufrir Jesús? No solo la crucifixión, sino el infierno mismo. No sufrió el infierno solo por los más malos, lo tuvo que sufrir por mí. Y eso, me llenará de paz y gozo al saber que me perdona, pero también de humildad. Para que yo me diga, yo no soy mejor que esa persona, de ninguna manera. Me da humildad, la actitud correcta para juzgar a otra persona. También me enseña la razón correcta para juzgar a una persona. Pero, ¿por qué? ¿Por qué juzgar a otra persona? Porque es algo tan difícil. La gente de hoy en día dice, no, es mi vida. No es tu vida. No te entrometas. Y en cierto sentido tienen razón, porque ¿quién nos va a juzgar en el último día? Dios, nada más. Okay, Dios los va a juzgar. Sin embargo, Dios no obra directamente en este mundo. No viene a hablarnos personalmente. Él manda personas, manda cristianos para hablar, para dar su palabra a las personas. Y eso a veces incluye señalar el pecado de una persona. Y Jesús usa el ejemplo de una astilla en el ojo. Tener algo en el ojo no es placentero, ¿verdad? ¿Quién usa lentes de contacto? ¿Se te ha metido algo debajo de la lente? Eso duele mucho, ¿verdad? Peor que cuando no usas lentes de contacto. No es placentero, pero hay que sacar. Tienes ganas de sacar lo más pronto posible, ¿verdad? Y la astilla, en el ejemplo de Jesús, representa ¿qué? Si tengo una astilla en el ojo, tengo un pecado. Estoy viviendo en un pecado. Y cualquier pecado tiene la habilidad de separarnos de Dios para siempre si seguimos en Él, si seguimos viviendo en Él, si seguimos practicándolo sin arrepentirnos y dejar atrás ese pecado. Y a veces necesitamos ayuda. En algunas ocasiones he tenido que decir, Becky, ayúdame porque no puedo encontrar esta astilla en mi ojo. Ayúdame. Necesitamos ayuda y es lo que Jesús nos llama a hacer. Santiago dijo en su carta, hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Entonces, si tú ayudas a otro a sacar la astilla de su ojo, ese pecado de su vida, le salvas de la muerte. Pero no es fácil. Porque nos resistimos. La gente se resiste a nuestros esfuerzos por hacer eso. Por eso el Señor tiene algunos principios que podemos seguir. Un principio será, no seas una persona crítica o sentenciosa. ¿Conoces a una persona así? Que anda con una viga en el ojo y un microscopio debajo del brazo, siempre examinando a cada uno, buscando sus defectos para poder criticar esos defectos. ¿Por qué? Probablemente porque le da una sensación de autoridad o de superioridad, ¿verdad? Siempre listo para criticarte, pero no puede ver sus propios defectos. No puede ver sus defectos y no le interesa a esa persona sacarte la astilla de tu ojo porque prefiere criticarte por tener una astilla en el ojo. Es una persona sentenciosa, judgmental, siempre listo para condenar y juzgar. Y han hecho encuestas entre los que no son cristianos y es lo que muchos dicen, que los cristianos son así. Ellos siempre te juzgan, siempre se entrometen en tu vida, te critican por todo lo que haces. Pero el punto de Jesús es que no debemos hacer eso. Eso es una manera hipócrita de juzgar.
Yo soy culpable del mismo pecado por el cual estoy criticando a ti. Eso es hipocresía. Y además, ¿qué hace? Aleja a la gente de Jesús cuando uno tiene esa autoridad. Es la actitud que tenían los fariseos en los días de Jesús. ¿Ya? Eso aleja a la gente de Dios y no produce nada bueno. Segundo, no juzgues a las personas según tus propias ideas, opiniones o preferencias, sino siempre según la verdad de la Biblia. Tú tienes preferencias. Yo tengo preferencias. Son como nuestros mandamientos personales. Pero mis mandamientos personales son los mandamientos de Dios. No necesariamente. Okay? So, puedo tener mi opinión, pero hay muchas cosas en este mundo que Dios no dice que son buenos o malos. No los prohíbe ni los manda. Entonces, no tengo el derecho de juzgar a una persona en base a mis preferencias, mis mandamientos personales, sino solo a base de los mandamientos de Dios. Es decir, si alguien peca, está pecando contra Dios. Entonces, no a base de mis opiniones, sino lo que dice Dios. Otro principio sería, no juzgues a las personas por las apariencias. Una vez, una joven estaba en una tienda por departamentos, en el departamento de ropa, y vio un hombre discapacitado en una silla de ruedas que estaba tratando de sacar una prenda de un mostrador y tenía mucha dificultad y se cayeron muchas al piso, y había un grupo de jóvenes que estaba riendo de él, burlándose de él. Y ella dice, esto está mal. Y de repente viene un hombre vistiendo chaqueta de cuero con muchos tatuajes y muchos piercings como aretes por todos lados y un cabello como... Y ella piensa, bueno, ¿qué va a hacer este hombre? Le va a hacer mucho daño. Pero el hombre le dice, no te preocupes, Jesús te ama, voy a ayudarte. Y le ayuda con la prenda. Ella juzgó por apariencias, sin conocer los hechos. Muy importante, conocer los hechos antes de juzgar, ¿verdad? Si tú fueras a Juan Valdés y vieras a tu pastor sentado en una mesa con una señora, tomando café con ella, hablando con ella, podrías decir, el pastor está siendo infiel a su esposa. Pero si le preguntaras al pastor primero, o sea, después, pastor, ¿quién era esa señora? Y él te dijera, bueno, es una señora que me pidió ayuda, tenía un problema y que quería hablar conmigo y me invitó a tomar café con ella. Oh, ok. Conociste los hechos primero para que pudieras hacer un juicio correcto, un juicio justo. Jesús dijo, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Por último, no juzgues los motivos de nadie, sino solo la conducta. ¿Quién solo puede ver los motivos que hay en el corazón de uno? Solo Dios. Cuando yo pretendo juzgar los motivos de una persona, le robo a Dios una tarea que pertenece exclusivamente a Él. Me pongo en su lugar. ¿Cuál es la única cosa que podemos juzgar? Acciones y palabras. Y de esas cosas podemos tener una idea de lo que puede haber en el corazón de uno, pero a fin de cuentas solo Dios sabe lo que hay en el corazón de una persona. Entonces, juzga la conducta, las palabras. Y como dije antes, todos nosotros necesitamos a Jesús, tanto como la persona que está extraviado en el pecado, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces no hemos juzgado a una persona por apariencias? Para luego entender que, wow, nosotros pecamos al hacerlo. ¿Cuántas veces no hemos juzgado a las personas injustamente o muy severamente o con hipocresía, cometiendo el mismo pecado, pero criticando a otro para hacernos a nosotros parecer mejores que esa persona? Tantas veces hemos juzgado incorrectamente para hacernos sentirnos superiores por cualquier motivo. Necesitamos a Jesús tanto a ellos.
Y lo que necesitamos recordar es que Jesús fue juzgado, justamente juzgado por la voluntad del Padre, declarado culpable ¿de qué? ¿De sus propios pecados? De mis pecados. Mis pecados. Él fue condenado para que yo fuera salvo. Y yo soy salvo. Y tú eres salvo por la fe en Él. Y esta es la cosa que nos da por gozo, ¿verdad? ¿Cómo te sientes cuando Dios te dice, te perdono? Es mejor que si el banquero fuera a venir a tu casa con el mortgage a decir, ¿sabes qué? No vamos a exigirles más pagos. Ya está perdonada la deuda. Pero cuando Dios te dice, todo el mal que has hecho, todo el mal que harás, toda esa culpa se ha quitado. Ese es el mejor alivio. Hay una canción que dice, la alegría más hermosa es la alegría en el perdón. Te da paz, gozo. Entonces, eso, habiendo experimentado eso, tienes ahora la actitud correcta para poder ayudar a otro, juzgar a otro, y ayudar a otro a salir de su pecado. Y hacerlo con la actitud correcta. Había en la iglesia primitiva un famoso teólogo y predicador, vivió en los años 300 y 400, se llamaba Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo. ¿Saben qué significa Crisóstomo en griego? Boca de oro. ¿Y por qué creen que le llamaban boca de oro? Que era tan buen predicador. Se conoce para siempre como el boca de oro, la boca de oro. Pero él dijo esto: corrige al hermano que ha pecado, pero no como a un enemigo, ni como a un adversario que exige un castigo, sino como a un médico que proporciona medicinas. Y más aún, como a un hermano amoroso, ansioso de rescatar y restaurar. Aquí tenemos el propósito de juzgar a una persona, ¿verdad? Jesús dijo que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y a quién se refería? A mí, a ti, a esa persona que está extraviado en el pecado. Y nos rescató a nosotros, somos suyos ahora por la fe. Parte de su rebaño para siempre. ¿Y ahora qué hace? Nos llama a ser parte de su misión. De rescatar, de restaurar a pecadores perdidos. Y ahora podemos hacerlo con la actitud correcta, con humildad. Sabiendo que yo no merezco nada de lo que Jesús me ha dado. Pero lo tengo todo. Y ahora lo puedo hacer con amor. No como una persona sentenciosa o crítica, sino con la intención de llamar a esa persona al arrepentimiento, para que reconozca su pecado y para que yo pueda tener ese gozo de decirle, Dios te perdona. Amén.